Okay. Sí, de acuerdo. Sí, voy a tratar طيب aquí. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, comienzo en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros Muhammad, que la paz y la bendición de Allah siempre esté sobre él, su familia, sus compañeros y todo que lo sigan en rectitud. Bienvenidos hoy, inshallah ta'ala, y quería abrir esta sesión suplicando para nuestra hermana Lupita, que es de Rosarito, México, y nuestra hermana Liz, que es de Filadelfia, Pensilvania, que las dos se murieron, subhanahu rabbil adim, y que Allah subhanahu wa ta'ala tenga misericordia con las dos, que la llene de luz, que mashallah Allah le dé la entrada a la felicidad, la entrada al paraíso, el paraíso más alto. Oh Allah, perdónale a las dos sus pecados, dele que las obras buenas sean mucho más que las obras malas. Y para nuestra hermana Lupita, que se murió de la enfermedad de COVID, que Allah subhanahu wa ta'ala le acepte a ella el estatus de mártir, inshallah ta'ala, que será la entrada al paraíso sin ser cuestionada, inshallah ta'ala. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, ten misericordia con ellas, y por favor todo el mundo supliquen, inshallah ta'ala, bastante para estas dos hermanas, inshallah ta'ala, que se han morido y han regresado hacia su Señor, inshallah ta'ala. Hermana Mejela, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amén, amén, amén. De Alá somos y a Él vamos a regresar algún día todos. La verdad que sí nos hace como reflexionar un poco, y pues es muy importante de que nosotros como musulmanes, y esto será otro tópico, otro día, pero que cada uno de nosotros tenga lo que decimos will, se me fue la palabra en español, donde pongamos cómo queremos ser enterrados como musulmanes. Es muy importante, inshallah. Bueno, el tema de hoy es un tema que pues es muy importante, pues porque todavía estamos como en un mes donde estamos terminando algo que para nosotros los latinoamericanos pues es muy celebrado en nuestros países, lo que es la Navidad, el nacimiento de Jesús, y pues como musulmanes nosotros tenemos otra postura, y es importante que nosotros aquí en Realidades de Conversos platiquemos sobre esto, inshallah. Hoy tenemos a un invitado muy especial desde Colombia, al hermano Said. Bienvenido y salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo está, hermano? ¿Se esto qué? Bien, muchas gracias por esta invitación. Mashallah, mashallah. Y bueno, pues vamos a empezar, porque ya estamos corriendo unos minutos tardes. La primera pregunta que le queremos hacer a usted, porque es importante que entendamos cuál es la postura de Jesús en el Islam. ¿Me escucha, hermano? Sí, asalamu alaikum a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno. Sí, disculpen, es que hoy me tocó transmitir desde mi cama porque he estado un poco mal de la espalda y no aguanto mucho tiempo sentado en estos días. Me tocó ya acostado. Sí, sobre la postura
de Isa, Jesús alayhi salam en el Islam, nosotros tenemos claro que él es un enviado de Dios, un mensajero del Creador, enviado a nosotros con un mensaje que es el mismo mensaje que trajeron todos los enviados de Dios, todos sus mensajeros, todos sus profetas, que es el mensaje del Tawhid, que es la unidad y unicidad de Allah, del Creador, del único Dios verdadero. Y en ese sentido, Jesús, al igual que los demás profetas, pues tiene un lugar muy especial en el Islam, en la historia del Islam y en el corazón y en la creencia de todos los musulmanes. Nosotros amamos y respetamos a Jesús porque él es uno de los guías enviados por Dios y además uno de los más importantes profetas de los que nos habla el Creador en su último testamento, que es el Corán, el noble Corán. Mashallah, Sheikh Said, hay para los no musulmanes, hay historias o las historias que se encuentran en la Biblia son igual a las historias que se encuentran en el Corán o hay diferencias en esas historias. Hay diferencias, sí, y también hay similitudes. Una de las cosas que quisiera aclarar es que han habido a lo largo de la historia algunos que han propuesto la teoría de que el Corán es una copia o fue escrito como hace en la Biblia debido a que hay historias similares en el Corán, como algunas de las historias o relatos sobre Jesús alayhi salam. Pero esta teoría no se sustenta porque las diferencias son sustanciales y lo que nosotros creemos, lo que forma parte de la creencia del musulmán, es que algunas similitudes que hay entre la Biblia y el Corán se deben precisamente a que originalmente algunas partes de la Biblia, como son la Torá, los Salmos, el Evangelio, las versiones originales de esos libros fueron revelados por Allah subhanahu wa ta'ala, por el Creador, por Dios mismo. Y en ellas hay el mismo mensaje que está en el Corán y algunas de las historias que están en el Corán también estaban en estos libros. Entonces las similitudes se deben a eso, a que la fuente es la misma, es el Creador. Y en las historias que nos relata el Corán del profeta Jesús, hay algunas similitudes, pero también diferencias. Y, por ejemplo, una de las cosas que narra el Corán y que no está en la Biblia es que el primer milagro que realizó Jesús fue estando todavía en brazos, siendo un bebé recién nacido, en brazos de María. La gente criticó a María, la señaló por aparecerse con un hijo, siendo que no le había tocado un hombre, siendo que no estaba casada. Entonces, ¿de dónde ha salido ese hijo? Entonces, básicamente, al hacer ese señalamiento estaban insinuando que ella había cometido fornicación y él mismo, siendo un bebé de brazos, habló y explicó a la gente que no debían juzgar a María porque él era un enviado de Dios. Mashallah. Y eso es algo que nos hace muy diferente en ese sentido. Ahora, muchas personas piensan que Jesús nació el 25 de diciembre, ¿no? Ese es el mito que tenemos, que Jesús nació el 25 de septiembre. Si la respuesta es que no nació el 25 de septiembre, hermano Said, entonces, ¿cuándo nació y cómo sabemos que nació en la fecha que nos va a comentar usted? Inshallah. Sí, la verdad es que hay también de parte de muchos cristianos, tanto católicos como protestantes, bastante ignorancia respecto a su propia historia. Empezando porque el protestantismo, pues básicamente viene en muchos sentidos del catolicismo. Esta fecha del 25 de diciembre no siempre fue tomada como la fecha de nacimiento de Jesús.
Originalmente la Iglesia de Roma, que durante muchos siglos fue la iglesia pues, de la humanidad, la bandera del cristianismo en todo el mundo. Inicialmente los padres, los que ellos mismos llaman los padres de la iglesia, no tenían una fecha de nacimiento de Jesús, y de hecho muchos de ellos rechazaron que en un momento de los inicios de la iglesia, ya como iglesia romana, algunos eruditos estaban indagando, buscando en las fuentes cuál podría ser esa fecha del nacimiento de Jesús. Hay cartas de esa época, de los primeros siglos de la iglesia, donde padres fundadores de la iglesia criticaban eso y decían incluso que era una herejía tratar de saber cuándo había nacido Jesús, porque si no aparecía en la Biblia y si él mismo no lo había revelado, pues no tenía ningún sentido buscar esa fecha, y menos para querer celebrarla, porque en esa época digamos que no era importante el nacimiento de las personajes religiosos. En Roma se habían iniciado las efemérides, que eran como celebrar las fechas de nacimiento de algunos grandes hombres, pero en general, como la tradición venía inicialmente de la tradición judía, en la propia Biblia, incluso en el libro de Proverbios, hay citas donde se dice que el nacimiento de una persona no tiene significado porque esa persona en ese momento no ha hecho nada con su vida. Si una persona hace algo importante con su vida y es una gran persona, es alguien digno de ser recordado, vale la pena es celebrar el día de su muerte, como recordar el día en que murió, como el día en que terminó una gran vida. Pero el día del nacimiento tenía sentido. Y religiosamente, pues era algo que, como les digo, para muchos eruditos fundadores de la Iglesia de Roma, era incluso tenido por herejía. Entonces fue ya tardíamente, ya hacia el siglo IV, en que con esto de iniciar la Trinidad como una doctrina, que eso fue hasta el siglo IV, antes tampoco se tenía como doctrina la Trinidad dentro de la Iglesia, y se empezó también a buscar el nacimiento de Jesús como una fecha importante a celebrar, ya habiéndolo considerado como Dios mismo. Aquí viene un momento histórico importante, es que hubo un cisma entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Ambas iglesias católicas, hoy en día conocidas como la Iglesia de Roma y la Iglesia ortodoxa, o las iglesias ortodoxas de Oriente, como la rusa, la egipcia, etc. Hubo un momento en que eran una sola, y cuando ellas se dividen, el momento del nacimiento de Jesús no estaba completamente terminado y se estaba celebrando en enero, generalmente el 6 de enero, como su efemérides, y todavía hoy en día, por ejemplo, en Egipto, la iglesia copta celebra es el 6 de enero, esa es la fecha de la natividad, esa es la fecha de entregar los regalos. En Occidente, ¿qué pasó? Que después del cisma, después de esa división, casi un siglo después, más o menos, se decidió hacer un cambio de fechas, con dos razones. Una era mover la Pascua cristiana, cambiarla de fecha para que no coincidiera con la Pascua judía. Originalmente la Pascua cristiana y la Pascua judía se celebraban en la misma fecha, pero la Iglesia de Roma, desde un principio, pues a los romanos siempre vieron a los judíos como un pueblo inferior, como un pueblo bárbaro. Entonces, pues el cristianismo, cuando fue aceptado por Roma, fue porque ya no tenía mucho que ver con los judíos, sino era un tipo de cristianismo helenizado, que fue lo que predicó Pablo de Tarso en Macedonia. Entonces ya era muy distinto, ya se había cambiado mucho de lo que era la tradición de los nazarenos, de los judíos reformados, que fueron los primeros seguidores de Jesús entre los judíos. Ya esta iglesia romana ya era otra cosa, y poco a poco se iba distanciando más y más
de toda tradición judía, se iba helenizando cada vez más, se iba además volviendo más pomposa para ser más acorde a lo que es pues una religión imperial, la representación religiosa del Imperio Romano. Y dentro de estos cambios que hicieron fue, uno, cambiar la fecha de la Pascua cristiana para que no coincidiera con la judía, y dos, cambiar la fecha de la celebración de Natividad de Jesús al 25-24 de diciembre en la noche. ¿Por qué esa fecha? Porque esa fecha en el hemisferio norte normalmente ocurre el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año, y en muchas religiones de toda Europa se celebraba ese día como el nacimiento del dios solar. Dioses como, que en muchas religiones hablando de solares como Isis en Egipto, como Mitra en Persia, etcétera, etcétera. Estos dioses nacían el 25 de diciembre porque era la noche más larga y significaba que era la parte más dura del invierno, y a partir de ahí el invierno empezaba a ceder. Poco a poco las noches se van acortando, va cediendo el invierno hasta llegar a la primavera. Eso significa que esa noche nacía el dios solar y poco a poco iba triunfando sobre el invierno hasta triunfar de todo con la primavera. La iglesia no había podido erradicar esa celebración porque era una tradición muy fuerte en muchas culturas. Entonces, en este caso, como en muchos otros que se dieron en la historia, aquí en Latinoamérica se dieron muchísimos, de casos en los que la iglesia, dándose cuenta de que con represión no lograba acabar con una celebración, pues decidía el sincretismo, absorber esa celebración para atraer a sus fieles, para tenerlos contentos y así pues convertir la celebración en algo apropiado y lícito dentro de sus creencias. Entonces, por eso hoy mucha gente critica y dice que es que Jesús es un dios solar porque celebran el mismo día su natividad que estos dioses solares. Bueno, en la creencia católica no celebran porque Jesús fuera un dios solar o algo así, sino porque hacen el sincretismo de que ya que ustedes celebran esa fecha y no podemos hacer que dejen de celebrarla, pues vamos a hacer que la celebren, pero a nuestra manera. Entonces, ese día vamos a celebrar esa es la natividad de Jesús. Y a partir de ahí empieza esa celebración. Eso obviamente no tiene ningún sustento bíblico ni histórico. No existe ninguna evidencia de que Jesús hubiera nacido un 24 de diciembre. Por el contrario, lo que dice la Biblia es que habían unos pastores que estaban a la intemperie y ellos fueron los primeros que vieron las señales y fueron a dar como la bienvenida al recién nacido. Y si hubiera sido en invierno, estos pastores no podían estar ahí a la intemperie con sus ovejas porque se han congelado. El invierno es muy, muy duro en la zona. Entonces, eso es una de las pruebas de que no podía haber sido en esas fechas. Y lastimosamente, pues, han habido estudios serios de gente, pues, que supuestamente, pues, son científicos y toda la cosa. Hay un estudio que hace como una década, un poco más, que afirmaba que echando para atrás en astronomía, el 25 de diciembre del año 0 había un cometa, una visión de una estrella, que no sé qué, y que esa era la prueba de la estrella de Belén y que la Biblia estaba correcta científicamente según eso. Y pues primero, Jesús no nació un 25 de diciembre, y segundo, tampoco sabemos en qué año nació. Los eruditos bíblicos han debatido al respecto, hay varias teorías. Las más cercanas afirman que es más o menos entre el 7 o el 4 antes de Cristo. Parece que el 7 es la fecha más cercana. Entonces, ni siquiera sabemos el año realmente en que él nació. Subhanallah, subhanallah. Creo que tenemos una pregunta aquí que será buena para ahora cambiar el temita un poquito, y es sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es la creencia del nacimiento de Jesús? Que tenemos la hermana Ani aquí que dice: buenas tardes, estoy conociendo el Islam y tengo una duda. Entonces, en el Islam Jesús es reconocido como enviado de Dios, pero no me queda claro el tema en cuanto a María. Y entonces pregunta, pero lo que no entiendo es que no la tiene como virgen a María, es decir, en Islam Jesús fue hijo de José y María.
So, que María no era virgen y que Jesús nació de José y María, o cómo fue el asunto en el Islam. Ella está un poquito confundida y quiere saber cómo fue el nacimiento de Jesús, básicamente. Bueno, respondiendo a la pregunta, María para nosotros los musulmanes también es muy importante. María salam, ella es una figura fundamental en el Islam. De hecho, en un hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nombra diciendo que él nombra a varias mujeres que él dice, estas fueron las mejores mujeres de toda la humanidad en su época, y una de ellas fue María, madre de Jesús. Ella es un ejemplo entonces para la humanidad, un ejemplo para las mujeres musulmanas. Y hay un capítulo entero en el Corán que se titula María en honor a ella, donde se encuentra gran parte de su historia. Y nosotros creemos que efectivamente Dios creó a Jesús en el vientre de María. O sea, Jesús es un milagro obrado por Dios. Jesús no es que Dios haya inseminado a María, no es que Dios se haya metido encarnado entre María, no, es que Dios hizo un milagro y creó a Jesús, un ser humano creado dentro del vientre de María sin necesidad de la participación de un hombre. Entonces, ese es la concepción milagrosa de Jesús, que realmente no es concebido como tal, sino que es creado dentro del vientre de María. Entonces, efectivamente, María sí es virgen para nosotros los musulmanes. Efectivamente, Jesús sí tiene un nacimiento milagroso, eso sí, normal en el sentido de parto normal, porque durante algunos siglos en la Iglesia Católica, durante bastantes siglos en la Iglesia Católica, pues se tenía la concepción de que pues el sexo es algo como sucio, como prohibido, como malo, como mal visto. Entonces, pues pensar que Jesús, y considerar la Iglesia Católica como Dios mismo, hubiera nacido naturalmente por el canal vaginal, pues era como una cosa que para ellos resultó en algún momento de la historia hasta aberrante, ¿no? Entonces hubo un momento en la historia del catolicismo donde ellos decidieron, algunos eruditos propusieron que Jesús había nacido de un oído de María, que había nacido era por el canal auditivo. Nosotros nunca hemos creído eso, está clarísimo en el Corán que María parió a Jesús y lo parió ella sola contra una palma. Dios le dio la orden de que ella se alejara de la población, se alejara de la gente, y ella estaba debajo de una palmera. Dios le dio la orden de que hiciera un voto de silencio y que no hablara con la gente, y de que si tenía necesidad de alimentarse, solo tenía que sacudir la palmera y le iban a caer dátiles para alimentarse. El dátil es un alimento excelente. Y ella ahí parió a Jesús. Entonces el parto fue natural, normal, alhamdulillah. Pero el hecho de que ella quedara embarazada sí fue totalmente milagroso, porque ella era virgen, ella no había sido tocada por un hombre, y esa es una de las señales que Allah le dio a Jesús de que él era un mensajero enviado por Dios. El nacimiento milagroso de Jesús, que después fue confundido y fue tergiversado y convertido en otra cosa, de que en algunas religiones lo han considerado incluso como Dios mismo encarnado ahí, o como el Hijo de Dios, como si Dios lo hubiera concebido en otras religiones. Para nosotros está claro que Él es un ser humano, y como ser humano es de carne y hueso como nosotros, mortal como nosotros, y los milagros que Él realizó, como los milagros que realizaron todos los profetas, porque Moisés hizo milagros, Noé hizo milagros, Muhammad hizo milagros, todos ellos, que la paz de Dios sea con todos ellos, hicieron milagros, no porque ellos tuvieran poderes, ni porque
esto era una chispa divina y entonces fuera esto, sino porque Dios, el creador, Allah subhanahu wa ta'ala, les dio el permiso y les dio el poder para hacer ciertas cosas como prueba de que ellos sí eran enviados de Dios y no unos, farsantes que estuvieran tratando de engañar a la gente. Tenemos eso muy claro, que todos los milagros fueron por Allah subhanahu wa ta'ala. Y pues obviamente que no hay poder humano. Si no es por Allah, no pasa un milagro. Muchas gracias por eso, hermanos, ahí, porque es muy importante que a veces no entendemos esa parte. Y como musulmanes se nos hace un poco difícil descifrar todo, porque hemos estado creyendo desde pequeños que pues obviamente Él es el Hijo de Dios y que Él caminó en el agua, y entonces le damos un poder que solamente Allah subhanahu wa ta'ala puede tener. Yo como digo, y esto es algo que siempre digo en cualquier entrevista, yo soy mejor católica como musulmana que cuando era católica. Y me preguntan, ¿y cómo así? Y le digo, es porque yo sigo los 10 mandamientos, y el primer mandamiento se sale todos, nos salimos de todo. Bueno, cuando eres católico o crees en algo mayor que Dios, pues obviamente te sales del primer mandamiento. Así es que muchas gracias. Esperamos que la audiencia entienda eso. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en los mensajes. Y estamos en vivo. Pueden compartir este video para que más gente comprenda un poco más de qué es la creencia islámica y cómo practicamos y cómo amamos a Jesús, pero no lo veneramos. Así es que compartan este video para que, inshallah, podamos llegar a más personas. Y bueno, hermanos, Said nos dijo ya un poco de los milagros sobre Jesús. ¿Cuánto tiempo fue el mensaje de Jesús? ¿Y este mensaje era para el mundo entero o era para un solo pueblo? ¿Cómo puede explicarnos esa parte? Bueno, sí, antes quisiera aprovechar, quisiera aprovechar sobre el tema de los milagros. Quería aclarar, como les decía, todos los profetas hicieron milagros, pero los milagros para nosotros los musulmanes no son un fundamento de la fe. Es decir, por ejemplo, hay mucha gente que ha escuchado hablar musulmanes y ha escuchado hablar del Islam y nunca ha escuchado hablar de los milagros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nosotros normalmente no hablamos mucho de eso. Perdón. Y no es que él no haya hecho milagros, sino que no es como tan trascendental para nosotros. Hay algunas religiones, incluso algunas iglesias cristianas, donde los milagros son tan importantes que la gente tiene que ir cada fin de semana a ver milagros, porque si no pierde su fe. Si van un día a la iglesia y ese día no hubo milagros, entonces como que aquí ¿qué está pasando? Y para nosotros, aunque nosotros conocemos de los milagros que realizó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no es tan fundamental, porque además nosotros tenemos algo como muy intrínseco, que es que nosotros sabemos que el Corán mismo es el mayor de los milagros, de todos los profetas, porque todos los profetas hicieron milagros que fueron el milagro en su momento. Por ejemplo, Jesús llegó y curó a un ciego. Ese milagro ocurrió en ese momento y ya. Pero el Corán es un milagro que se mantiene, es un milagro que persiste, es un milagro que la persona que lee el Corán con la mente y el corazón abiertos, le llega el mensaje y lo entiende y lo ilumina y lo revive y lo lleva al camino correcto. En el Corán, cada vez que lo leemos encontramos cosas nuevas, y cuando el Corán es estudiado a profundidad por los eruditos que estudian a profundidad el idioma árabe del Corán y estudian sus significados, etcétera, cada vez encuentran más profundidad en sus significados. Entonces es algo que está vivo, es un milagro que persiste y se mantiene, y por eso para nosotros los milagros que ocurrieron en la época de cada uno de los profetas
pues son importantes conocerlos porque sabemos que fueron señales del Creador de que ellos sí eran profetas realmente, que además son señales del poder de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer, pero que no podemos nosotros basar nuestra fe en si vemos o no vemos milagros, porque nuestra fe está basada en algo más vivencial y más profundo, en una relación directa y permanente a diario con el Creador. Bueno, después de esa aclaración, me perdí un poco con la pregunta de la hermana Najla. Por favor, me repites. Sí, claro. No, es que está muy interesante, subhanallah. Y otra de las cosas que yo en lo personal creo que el milagro del Corán es el que lo memoriza, ¿no? Millones de personas. De hecho, una hermana me contó de que su esposo estuvo detenido un tiempo y subhanallah, en ese tiempo que estuvo detenido, que nunca lo encontraron culpable, nunca le dieron un Corán. Y esa es una historia, se me hizo tan milagrosa, por decirlo así, que cuando le dieron el Corán, él se lo memorizó mientras estuvo detenido, porque juró que jamás le iban a quitar el milagro del Corán, subhanallah. Y empezó a enseñar el Corán en la cárcel. Subhanallah, el Corán es algo que la verdad, cuando yo escucho a mi hijo recitarlo, es algo que te llena el alma, te llena tu ser. La pregunta es básicamente, hermano, es ¿por cuánto tiempo Jesús trajo el mensaje? Y el mensaje era específicamente para un pueblo, porque entendemos que el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, trajo el mensaje para toda la humanidad. Entonces, ¿cómo fue el mensaje de Jesús? Sí, mira, lo que nos dice el Islam, bueno, con respecto a cuánto duró específicamente la lesión ética de Jesús, en el Corán no se habla al respecto y no se cree, en la Sunna tampoco hay específico un tiempo, ¿no? De hecho, son datos que muchas veces a uno por curiosidad se le despierta saber ese tipo de cosas, pero no fueron revelados porque realmente no son tan relevantes. La cuestión no es si realmente Jesús estuvo predicando 3 años o 30, si murió a los 33 años o no, que nosotros creemos que nunca murió, o mejor dicho, que no ha muerto todavía porque él es un ser humano, es mortal y morirá en su debido momento cuando él regrese. Pero el cuento es que lo que nos enseña el Islam y lo que nosotros conocemos es que Dios nos envió a los seres humanos a este mundo y no nos envió ahí por diversión, ni nos envió y nos tiró aquí a la tierra, bueno, miren a ver qué hacen, que yo después veré cómo los juzgo, si hicieron bien o no. Porque pues eso sería muy injusto, ¿no? O sea, o nos puso aquí para divertirse él y ver a ver qué hacíamos, lo cual no está acorde con lo que es la grandeza y la sabiduría de Dios. Pensar en eso, pensar que Dios haga eso, está totalmente contrario a la creencia islámica de lo que es la grandeza y la sabiduría de Dios. O pensar en que Dios nos tiró aquí y después nos va a juzgar, pero nosotros no sabemos ni cómo ni por qué, pues sería injusto y Dios no es injusto. En el Islam creemos que Dios es el más justo y Él es el que va a imponer la justicia. Por eso, esa es una de las razones de las que creemos en el más allá. Porque cualquier ser humano que medio piense un poquito y analice la situación de su propia comunidad y de su propia vida se da cuenta que esta vida no es justa. En esta vida hay muchísimas injusticias. Entonces, tiene que haber un más allá. Esa es una de las razones por las que, obvio, tiene que haber un más allá, porque ahí es donde Dios va a equilibrar las balanzas y va a hacer la justicia. Porque si no hay justicia en este mundo, pues tiene que haber otro donde Él equilibre. Entonces, Dios, lo que nos dice el Islam es que Dios nos puso aquí en este mundo con un propósito. Y el propósito que Dios nos dice en el Corán es que Él creó al ser humano para que lo adore a Él.
Los seres humanos estamos aquí para adorar a Dios. Esa es la razón de tres, la razón de ser de la humanidad. Cuando uno ya sabe cuál es su razón de ser, pues si uno decide estar acorde a ella, yo tengo que actuar de acuerdo a mi razón de ser para tener sentido mi vida. Entonces, pues tengo que buscar cómo es que yo cumplo con esa razón de ser, de adorarlo a Él. Entonces, Él nos ha dejado también la instrucción de cómo es que debemos adorar a Dios. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de dos vías. Una, la revelación directa, que, por ejemplo, como les decía, originalmente, en sus versiones originales, la Torá se la reveló Dios a Moisés, los Salmos se los reveló Dios a David, el Evangelio se lo reveló Dios a Jesús. Aparte de eso, hay otras revelaciones que no conocemos, como los rollos de Abraham y otras que ni siquiera sabemos, pero que estamos seguros de que hubo muchas otras. Y la otra vía fueron los profetas. Yo yo hago un paralelo aquí que no sé si sea como el más adecuado, pero digamos que en mi mente siempre me ha funcionado así, quizás por el trabajo que yo hacía. No, cuéntenos porque todo está muy interesante. Hoy en día, si tú tienes una empresa en la que tú necesitas una maquinaria sofisticada, tú tú compras la máquina, digamos, a ti te mandan unos técnicos para que te instalen esa maquinaria. Por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos una editorial pequeña. Si vamos a hacer una editorial grande, vamos a necesitar una máquina enorme de impresión, etcétera. Entonces, tendríamos que comprarla, y la empresa que nos la vende nos envía unos técnicos para armarla en el sitio donde va a quedar y hacer toda la instalación y dejarla lista. Y nos entregan unos manuales de instrucciones y manuales de operación con los cuales uno sabe cómo operar la máquina y puede aprender. Pero eso no es suficiente. Muchas veces los manuales son un poco oscuros. Hay cosas que por más que traten de explicarla, uno lee el manual y no la entiende. Y de pronto si uno no entiende bien la cosa, puede dañar la máquina y eso sale muy costoso. Y si la máquina está en garantía, le sale muy costoso al fabricante. Entonces, para evitar esos problemas, el fabricante me envía a mí a un experto para que le dé unas horas de instrucción a los que van a operar la máquina. Entonces, en una cosa tan básica como esto, ahí me dan mis libros y me dan el que me va a enseñar qué es lo que dicen esos libros y cómo interpretar esos libros correctamente. Si eso es simplemente para operar una maquinaria, o si eso también se hace con los pilotos, por ejemplo, el piloto en el avión llevan una cantidad de manuales que les indican qué hacer en cada caso, y el piloto, por muy entrenado que esté, él siempre tiene que consultar esos manuales, pero para él poder leer esos manuales tuvo que también tener una instrucción con pilotos expertos que le explicaran bien las cosas y les enseñaran, y hacer unos cursos y toda una carrera de piloto. Eso mismo pasa con nuestra vida. Yo muchas veces en la vida escuché a gente quejarse de que, pues, como la vida no tiene manual de instrucciones, ¿qué hacemos? Mirar para dónde tirar. Y esa fue una de las cosas que me llamó mucho la atención del Islam, y es que me encontré con que el Corán efectivamente es un manual de instrucción para la vida. Ahí en el Corán Dios nos dice cómo vivir. Está todo lo básico de cómo vivir. Y Él nos dice ahí, la razón de ser suya es adorarlo. Pero ¿cómo debemos adorar a Dios? También nos lo dice ahí. Entonces, la forma de adorar a Dios es llevar la vida correcta que Dios ha diseñado para nosotros. Esa es la forma de adorar a Dios. No es simplemente, como dicen algunos de manera coloquial, a veces un poco despectiva, camandulear todo el día, sino es cumplir con los mandatos de Dios y llevar la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Esa es la forma en que nosotros adoramos a Dios, que incluye muchas cosas, incluye la oración, incluye el ayuno, incluye el ayudar a los demás, incluye dar caridad, incluye la solidaridad,
incluye muchas cosas, los verbales. Pero cómo eso realmente se aplica a la vida diaria, cómo ya en el día a día podemos aplicarla. Entonces Dios envió también sus profetas, sus enviados, para que ellos mismos con su ejemplo de vida nos enseñaran. Entonces, claro, aquí dice tal cosa, ¿cómo se aplica eso? Pues miro yo cómo el profeta lo hacía y sigo su ejemplo. Y así es como se hace. Entonces, ahí tenemos el manual de instrucciones y tenemos al experto instructor que nos da el ejemplo de vida. Entonces, el Islam nos enseña que los profetas fueron enviados para eso, para enseñarnos cómo se vive correctamente de acuerdo a las revelaciones que Dios envió. Y Dios le envió un profeta a todos y cada uno de los pueblos de la tierra en diferentes épocas. Es decir, Dios mismo dice que no va a castigar a un pueblo sin antes haberle dado la guía. Claro, eso sería injusto. Es como si yo llego a un país extraño y tienen una ley y yo rompo esa ley sin saber, y no era una ley así como de este tipo de cosas que son moralmente universales, como no matarás, pues como que básicamente en casi toda cultura se entiende, con ciertos bemoles, pero bueno, digamos que es como universal. Pero hay ciertas cosas como si pequeños detalles que de pronto en mi país es normal y en otro país es ilegal. Y en ese país me aplican la ley, porque en un principio básico del derecho romano es que el hecho de que uno desconozca la ley no significa que no tenga que cumplirla. Entonces igual me van a poner mi multa o me pueden hasta encarcelar dependiendo de la gravedad. Pero en la ley de Dios eso no es así. En la ley de Dios es para que te exijamos cumplir la ley. Primero te mandamos la ley para que la conozcas y el instructor, el guía, para que sepas cómo aplicarla. Entonces, a todos los pueblos del mundo les fueron enviados profetas, pero los profetas fueron enviados para un pueblo y una época en particular. Es decir, Moisés fue enviado para su pueblo en su época, Noé para su pueblo y en su época. Jesús también fue enviado para su pueblo y su época. Dentro del mensaje general que trajeron todos los profetas, que es el Tauhid, es el monoteísmo puro, es que Dios es nuestro dueño y Señor y debemos adorarlo solo a Él. Cada mensajero también traía un mensaje que era particular para su pueblo y su época. En el caso de Jesús era una época en la que los judíos se habían desviado muchísimo del camino y Jesús fue a reformar esa creencia. Por eso los primeros seguidores de Jesús se llamaban a sí mismos judíos reformados o nazarenos. Nazarenos porque seguían al nazareno, a Jesús de Nazaret, y judíos reformados porque ellos están siguiendo al hombre que fue enviado por Dios para mostrarles cómo era el camino original de su pueblo judío y de su pueblo hebreo y de todos los pueblos, porque a todos los pueblos les fue enviado el mismo mensaje. ¿Qué pasa con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Que él es el último de los profetas, el sello de la profecía. No. ¿Qué significa eso? Después de él no van a haber más profetas. Ya a todos los pueblos les llegó su profeta, a todo el mundo le llegó su mensaje, ya no hay más profetas. Pero si ya no hay más profetas, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para seguir el camino recto? Dios nos dice en el Corán que Él es quien custodia su última revelación. Entonces, Él reveló el Corán ya para el resto del tiempo, hasta el final de los tiempos, hasta que llegue el día del juicio, y para todas las naciones del mundo. Y el profeta Muhammad, como es el último de los profetas, él también fue enviado para toda la humanidad hasta el fin de los tiempos. Básicamente el profeta Muhammad lo que nos enseñó es lo mismo que enseñaron los demás profetas. Entonces, seguir al profeta Muhammad es seguir a Jesús, es seguir a Moisés, es seguir a Noé, es seguir a todos ellos, porque todos ellos venían con el mismo mensaje, con las mismas enseñanzas. La diferencia, ¿cuál es? Que nosotros de Jesús sabemos muy poco. Sabemos a ciencia cierta lo que nos dice el Corán, que es unas cuantas historias nada más. Pero en profundidad de su vida conocemos muy poco. De Moisés sabemos menos. De otros profetas prácticamente no sabemos nada. Hay muchísimos profetas de los que no sabemos ni el nombre.
Sabemos que existieron muchos más profetas de los que nos nombra el Corán, pero no sabemos quiénes eran, ni siquiera conocemos sus nombres. Algunas personas piensan que líderes de otras religiones probablemente o en su origen fueron profetas y traían el mismo mensaje. No lo sabemos. Sí, aquí en Colombia, Bachoe, que fue el mensajero de los chipchas, que vino a enseñarle, etcétera. Si originalmente la figura o ese mito, esa creencia de Bachoe proviene de un profeta que les fue enviado a ellos, puede ser, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a todos los pueblos les llegó su profeta. Y no podemos seguir a esos profetas porque no los conocemos. En cambio, el profeta Muhammad, que la paz y la vida de Dios con él, de él tenemos un registro tan claro y tan detallado que es la biografía más completa y detallada de cualquier ser humano que haya pisado esta tierra. Nosotros tenemos detalles de hasta cómo se cortaba las uñas. Nosotros podemos decir, yo me corto las uñas de acuerdo a la sunna, o sea, de acuerdo a la tradición profética, o sea, de la forma en que lo hacía el profeta Muhammad. A ese nivel de detalle llegamos. Entonces tenemos detalles de muchas cosas que él hizo y dijo que son aplicables a nuestra vida diaria y que nosotros sabemos que están en sintonía con lo que hicieron y enseñaron todos los profetas y con todas las revelaciones que trajo Dios. Entonces, la mejor forma de ser un seguidor de Jesús es seguir al profeta Muhammad. La mejor forma de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús es vivir de acuerdo a las enseñanzas de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, Jesús, Abraham, Moisés, David, Salomón, Noé, que Dios los bendiga a todos ellos. Todos fueron grandes hombres, todos fueron mensajeros de Dios y todos siguieron un camino que transita hacia lo mismo, hacia el camino que nos dejó el profeta Muhammad. Todos ellos son hermanos en la fe, todos ellos enseñaron lo mismo y por eso nosotros decimos que todos ellos fueron profetas del Islam, porque todos ellos vinieron con el mensaje del monoteísmo puro. Y aunque en la Biblia han habido muchos cambios y hay muchos libros de la Biblia que no fueron revelados, sino fueron otra cosa, de todas formas, uno mirando en la Biblia se da cuenta de que efectivamente ahí todavía hay señas de ese mensaje original, como por ejemplo lo que la hermana Nahla decía. En el mismo catolicismo, si los católicos miran la Biblia, en la misma Biblia dice, no hagan imágenes. No hagan imágenes. No hay representación de Dios posible. Dios es uno y único. No podemos ni siquiera imaginarlo. Él es totalmente diferente y separado de su creación. Entonces, ¿cómo vamos a imaginarlo de cualquier forma? ¿Cómo vamos a pintarlo como un señor barbudo? Eso es un irrespeto. Eso no tiene nada que ver con la grandeza de Dios ni con lo que Él es. Y sí nos conlleva a posibles idolatrías. Entonces, seguir el camino de Jesús, seguir sus enseñanzas, es seguir el Islam. Dos preguntitas bien brevemente, inshallah ta'ala, Sheikh Said, porque ya estamos llegando al final del programa. Como mencionaste que tenemos que ir a donde el especialista, ¿verdad? Y alhamdulillah, para alguna gente dicen que Jesús dijo en la Biblia, yo soy la luz, soy el camino, y nadie llegará al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo es que deberemos entender eso? Y entonces la segunda preguntita, muy rápido, como la hermana hizo la pregunta y quiero que se la conteste, inshallah. Ella preguntó, ¿Jesús se va a morir o Jesús no se murió? ¿Significando qué? ¿Verdad? Entonces nos llevará a que Jesús regresará, no regresará y cómo será eso, inshallah. Ok, disculpa, estoy un poco como ido. Sobre Jesús, la muerte de Jesús, nosotros creemos que Jesús no fue crucificado. Lo que nos dice el Creador en el Corán es que a él pretendían matarlo, pero Dios no lo permitió, sino que los confundió y mataron a otro.
¿A quién fue? No se sabe, no hay un dato exacto, pero algunos eruditos del Islam a través de la historia, investigando, han llegado a la idea de que lo más probable es que el que fue crucificado fue Barrabás. Otros consideran que lo más probable es que quien fue crucificado fue el Iscariote. Pero en realidad con exactitud no podemos decirlo a ciencia cierta. Lo que sí podemos decir es que Jesús no murió, no fue crucificado, sino que Dios los confundió y lo salvó a él de esa muerte y lo elevó al cielo más bajo, en cuerpo y alma. Y él ahí todavía está vivo. Él sigue vivo porque está preservado en este cielo. Y está vivo, ¿por qué? Porque él todavía no ha completado su misión. Parte de su misión es regresar. Él va a regresar a la tierra, ya no como profeta, porque el último profeta fue el profeta Muhammad, ya no volverá como profeta, sino él va a volver a cumplir con una parte de su misión que no ha cumplido porque todavía no es el momento. Va a haber un momento de la historia en el que va a surgir el anticristo, va a ser lo que llaman el anticristo, lo que llama la bestia, nosotros lo llamamos el Dajjal. El Dajjal en realidad va a liderar ejércitos en contra de los creyentes. Él va a confundir a la gente, a llevarla a la idolatría en masa, y va a haber otro personaje muy importante que es el Mahdi, que él va a ser un musulmán que va a unir a los creyentes para luchar contra el Dajjal, contra el anticristo. Y en ese momento histórico es que va a regresar Jesús. Y la misión de Jesús es que él se va a unir al ejército del Mahdi y va a ser Jesús en persona el que va a derrotar al Dajjal. Él se va a enfrentar personalmente, cara a cara con el Dajjal, con el Cristo. Cuando él complete su misión, después de eso, después de que ya haya terminado su misión, etcétera, ya él le llegará el momento en que morirá, porque como lo dice Dios mismo en el Corán, toda alma probará la muerte. Y toda alma significa toda la creación. Todo cuanto existe dejará de existir. Los hombres, los jinnes, los ángeles, todos moriremos. El único eterno que no tiene principio ni final es Allah subhanahu wa ta'ala, Dios todopoderoso eterno. Y él, después de que todo haya dejado de existir, después de que todos hayan muerto, él nos recreará y ya vendrá entonces el momento del juicio. Entonces, Jesús no ha muerto, pero no porque sea una deidad, no porque sea el Hijo de Dios, ni porque sea parte de Dios, sino porque Dios lo tiene preservado ahí para cuando llegue su momento. Pero Jesús sí tuvo un principio, que fue cuando Dios lo creó en el vientre de María y nació luego, y tendrá un final. Él morirá como moriremos todos, y cuando todos resucitemos por la gracia del poder de Allah, Jesús también resucitará y también será sometido a juicio. Todos seremos sometidos a juicio. Dios nos dice que en el juicio de Jesús, Él le preguntará a Jesús acerca de por qué lo han adorado a Él, que si fue que Él los enseñó a adorarlo a Él, y Dios nos dice que Jesús le responderá: tú sabes mejor que yo y sabes bien que yo no enseñé eso, yo solo les enseñé a adorarte a ti. Entonces, esa es una de las pruebas de que Jesús está sometido al poder de Dios como todo cuanto existe, porque el todo poder es de Allah subhanahu wa ta'ala. Y disculpa, hermano, la otra pregunta. La otra pregunta, bien brevemente, inshallah ta'ala, que muchos dicen que Jesús dijo en la Biblia: yo soy la luz, yo soy el camino y nadie llegará al Padre sino por mí. Entonces, mirando a ese dicho, ¿cómo entendemos ese dicho? Porque muchos lo usan para adorar a Jesús o a suplicarle a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, como les decía, primero, no podemos decir a ciencia cierta que esas sean exactamente las palabras y que lo que uno pueda derivar de su significado sea lo más correcto, porque no contamos con una versión original, digamos, de la Biblia o del Evangelio.
no existen manuscritos originales de ningún libro de la Biblia, los mismos eruditos bíblicos lo dicen. El Nuevo Testamento está reconstruido a partir de miles y miles de fragmentos, algunos de ellos de la misma parte del texto y contradictorios entre sí. Entonces, realmente es una cuestión muy complicada uno tomar una traducción, que además traducciones hay muchas y no todas coinciden, y a partir de una traducción de un texto que no contamos con el original, tratar de descifrar exactamente qué quiere decir. Sin embargo, a grandes rasgos, tomando el texto y diciendo que pensando en que sea bastante auténtico, para mí tiene mucho sentido, porque como les estaba diciendo, Dios mandó a sus mensajeros, a sus profetas, para guiarnos, para mostrarnos el camino correcto. O sea, ellos son el camino. Claro, todo profeta puede decir lo mismo. Moisés, David, Jesús, Muhammad, que Dios los bendiga a todos ellos. Nadie llegará a Dios si no es siguiéndome. Por supuesto, porque ellos fueron enviados para eso. Si nosotros no seguimos el camino de los profetas, no nos vamos a acercar a Dios y no vamos a lograr la salvación. ¿Y qué es seguir a los profetas? ¿Qué es seguir a Jesús? ¿Qué es si Él dice, Él es el camino? Pues si Él es el camino, tenemos que seguir sus huellas, seguir sus pasos, seguir su ejemplo. Seguir su ejemplo no es adorarlo a Él. Seguir su ejemplo es vivir como vivía Él. Exacto. Uno de los problemas al divinizar a Jesús es que mucha gente dice, pues es que Él era Dios. Claro, Él hacía eso porque era Dios. Pues así cualquiera. Pero yo que soy un simple mortal, un pobre ser humano, no puedo hacer lo mismo, no puedo vivir así. Ese es un problema, porque Él viene a darnos ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos y nosotros lo divinizamos y decimos, ay no, yo no puedo seguir sus pasos porque es que Él era especial, era único, Él era Dios. No, los profetas sí eran grandes seres humanos y ponernos a su altura es muy difícil. O sea, hoy en día decir uno, no, yo voy a ser como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues complicado llegar a ese nivel, pero no significa que sea imposible luchar todos los días de nuestra vida en seguir su ejemplo y en acercarnos lo más posible a lo que era él. Y todos seremos juzgados de acuerdo a nuestra capacidad. Unos se habrán acercado más a ese ideal de ser como él, que no es un ideal imposible en el sentido de que él era un ser humano. Entonces estaba al alcance de un ser humano ser como él. Claro, un ser humano excepcional, pero ser humano. Entonces no es un ideal imposible para los seres humanos. Podemos luchar para tratar de acercarnos a ese ideal. Y algunos lograrán acercarse más que otros. Pero en la medida en que yo haya dado lo mejor de mí para llegar a eso, Dios me juzgará en la medida de lo que era mi capacidad. Porque Dios es justo. Dios no me va a exigir a mí que yo llegue a cierto nivel de lo que es llegar a ser lo más cercano posible al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando digamos yo tenía alguna incapacidad física o mental para llegar a eso, digamos. Entonces él me va a juzgar de acuerdo a mis posibilidades, pero yo sí tengo que dar todo lo que yo pueda y luchar todos los días en acercarme a ese ideal y en aprender más de quién era el profeta, de aprender más de su biografía, por ejemplo, etc. Entonces ahí es donde está ese camino hacia Dios. Claro, si yo voy a seguir el camino hacia Dios y si yo quiero seguir el camino que me dice Jesús, que me dice yo soy el camino, pues tengo que seguirlo a Él. ¿Y cómo va a seguirlo a Él si ni siquiera conozco bien su vida? Si ni siquiera tengo una fuente confiable que yo diga realmente hay una garantía histórica y divina de que esta fue la vida del profeta Jesús, de que yo estoy viviendo como él. No la hay, pero sí hay la garantía de que yo puedo acercarme a la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que está muy bien registrada, que ha sido muy bien preservada, que tenemos el Corán además, que es un libro que hay muchas formas de probar que es un libro auténtico y de que solo Dios pudo revelarlo. Y si nosotros seguimos ese camino, como les decía, estamos siguiendo el camino de Jesús, de Moisés, de todos los profetas
Y ese es el camino hacia Dios. Esa es la forma de acercarnos a Dios. Mashallah. Mashallah. Espero que eso responda a la pregunta. Perfecto, mashallah. Mashallah, no, muy concreto, mashallah. Le queremos dar las gracias, alhamdulillah, primero por aceptar la invitación y por tanto conocimiento. Que Allah subhanahu wa ta'ala lo bendiga y le regrese su salud. Y bueno, disculpen que haya tanto ruido, pero seguimos en este viaje por el mundo, descubriendo lo bello que es el país aquí donde vivimos. Y bueno, estamos tratando de desconectarnos, pero pues no nos podemos mantener mucho tiempo desconectados, y ya vemos. Pues queremos invitar a todos que nuevamente compartan este video. Hay mucho conocimiento, hay mucha información muy buena que nos dejó el hermano Said, y es importante educarnos primeramente nosotros mismos para poder educar a nuestros familiares y amistades, inshallah. Y como vemos, hay muy pocas diferencias. Enfoquémonos en lo que tenemos similitud para que eventualmente tengamos esa conversación con nuestros familiares y comprendan que nosotros también amamos, respetamos a Jesús de la misma manera, o a lo mejor hasta más que otra gente, ¿no? ¿Alguna última palabra, Imam Wesley? No, para mí no, mashallah. Okay. Mashallah. Pues los queremos invitar el próximo martes, inshallah. Creo que ya estaré en casita. Y ya no me tendrán que ver con niqab. La razón es porque estoy en público, así es que estoy tomando todas las precauciones, aunque estamos en este viaje. Y también le queremos pedir lo mismo a todos ustedes, porque es importante. Ya vimos como la hermana Lupita perdió la vida hoy. Inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Y bueno, nada, esperamos verlos el próximo martes a las 3 hora del este. Hasta entonces, cuídense mucho, pórtense bien, perdónense y nos vemos. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.